Pasaron varias cosas esta semana. Se habrán dado cuenta que no abordamos el tema de la locución, de la presentación, del descargo, de la declaración de Cristina Fernández de Kirchner. Con San Pablo jugó Racing. Santos creo que jugó Independiente. Estoy medio perdido. Se me mezclan, ¿viste? Esto de que haya partidos cada 2 días me parece espectacular, pero me cuesta, ¿no? Seguirle el... además, para mí, a la hora que juegan a las 9 de la noche, son las 4 de la mañana. Tardísimo. Pero, una cosa de loco. No sé cómo aceptan los jugadores jugar tan tarde. Pero decíamos que en la presentación que hizo Cristina Kirchner, en la declaración, al margen del vigor que le pone Cristina y de la línea política que va mucho más allá del hecho en sí, ¿no? Cuando planteó, a nosotros nos quisieron apretar para que le paguemos a los buitres, y mostró la solicitud que hacía ATFA, que en la TF era Task Force Argentina, pero no me acuerdo que era la primera, creo que era American. Ahora después lo buscamos, pero que financiaba en todos los diarios del mundo, estaba financiada por los fondos buitres, por Paul Singer, etcétera. Emparentaban a Cristina Kirchner con el presidente de la República Islámica del Irán, con Ahmadinejad, y era una manera de hacer lobby, de ejercer presión contra la Argentina para que le pagara a los fondos buitres, que finalmente sí era el objetivo, digamos, ¿no? Es decir, lo pongo de otra manera para que se entienda. Si Cristina hubiera sido una presidenta pro buitres, pro mercado financiero, digamos, pro timba, etcétera, etcétera, por más que hubiera hecho todas las cosas de las cuales se la acusa, y que yo estoy convencido y lo vengo diciendo hace años que no son ciertas, no hubiera habido este lobby, porque lo que querían era que la pongan pesos, dólar sobre dólar. Sí, un interés económico en el fondo. Exactamente. Le debía mucha plata y querían cobrar. Después Mauricio Macri les pagó. Les pagó peso sobre peso, dólar sobre dólar en realidad. Y hay algo que siempre me sorprendió de Cristina Kirchner, y que por eso creo que muchas veces tanto el periodismo como la oposición no terminan de entender que la manera de doblegarla a Cristina no es bajo presión, bajo embates, bajo tensión, bajo conflicto, bajo persecución. Y el que lo explicó muy bien, para mí, digamos, me parece que fue como muy claro, y lo uso a él porque es un tipo que es un cuadro político y ahora es un cuadro empresarial hace muchísimos años, y que en su momento no había tenido buena relación con Cristina Kirchner, que es José Luis Manzano, ¿no? Uno de los flamantes dueños de Edenor. Le hizo una nota para su libro El peronismo de Cristina, Diego Genud, que salió publicada en el diario AR. Esto tiene varias semanas, pero nunca había encontrado el término para definir. Uno dice coraje, no sé, fortaleza. Al margen, insisto, de lo que piense cada uno de la figura de Cristina Kirchner, quiero decir, si ustedes se fijan, por ejemplo, Pepín Rodríguez Simón, en la primera de cambio a Ruiz se profugó, ¿no? Cristina Kirchner le dijeron que iba a ser candidata para tener fuero, no fue candidata. Después le pidieron, le enfermaron a la hija, le persiguieron a la familia, le ordenaron la detención, 8 indagatorias en un día. Cuando ella hace el relato de las cuestiones que son indiscutibles, después hay otras que pueden ser de orden subjetivo, de acumulación política, pero las que son indiscutibles sobre las reformas institucionales que hizo Macri para que oficie el Estado de mecanismo de persecución, cuando las ves todas juntas son muy heavy, son muy, muy impactantes. Y le pregunta a Genud cuál fue la principal virtud de Cristina durante los 4 años de Macri. Y dice Manzano: hay de distinto tipo. En lo político, cómo se mantuvo en la relación con su base y su amplitud para construir una coalición tan amplia sin ser ella la candidata cuando podría haber sido. En lo personal, el estoicismo. Esta es la palabra que a mí me parecía que es algo que no tiene casi ningún dirigente político, por lo menos en la Argentina. No bajó un día y en un contexto muy adverso en la comunicación, en lo judicial y en lo familiar, porque la hija no estaba bien. El estoicismo, la dureza de esa mujer, dice Manzano en este reportaje. Y eso, que parece una tontería a veces cuando uno dice, uno naturaliza eso, ese estoicismo, porque Cristina Kirchner y Néstor Kirchner performaron la política argentina los últimos 20 años, 15 años, no sé, 18 años, el nombre que se quiera. Pero lo pongo al revés. Yo no detecto otro dirigente político en Argentina
que se pueda bancar ese asedio sin entregar, digamos, ¿no? Sin irse, sin dejar la política, sin profugarse, sin correrse, ¿no? Sí, hay que decir que Cristina se expuso y se expone conscientemente a un asedio sin necesidad de refugiarse de él, digamos. Claro. Yo creo que te guste o no te guste su discurso, no hay ninguna duda de que es la mejor oradora de la Argentina, que como vos decís, cuanto más la asedien, más ella va a salir a responder y con más grandeza va a responder. Sí es verdad que creo que el asedio no tiene como fin último lograr que ella declare, porque todos saben que cuando declare va a ser brillante y va a poder convencer a cualquiera de cualquier cosa. Si el asedio pasa por una cuestión performativa de la opinión pública mediante tapa de diarios o discursos hegemónicos que termina siendo mella. Después ella puede hablar y defenderse, pero el daño ya está hecho. No, sí, y ella lo termina pagando en términos personales, lo que sigue la hija, lo que sigue el hijo. Poner al Mucho revés, daño. ¿no? Mientras les podemos contar que Bolsonaro recibió el alta médica ya en las noticias desde Brasil. Lula, el caso de Lula, ya que hablamos de Brasil, es lo mismo, o parecido. Gente que no es muy habitual encontrar, acá naturalizamos las prisiones, la persecución judicial en América Latina, pero digamos, en general la política no se define así en el resto del mundo, digamos, ¿no? Y no me parece un hecho menor, quiero insistir con esto, que no hubo una sola denuncia, a lo mejor hubo alguna ahí perdida, pero no fue ni por asomo una política de Estado del gobierno de la provincia de Buenos Aires, denuncias contra la gestión anterior, ¿no? Contra la gestión de María Eugenia Vidal. Y en ese sentido hay algo en el espíritu de Cristina Kirchner, que en general se la narra como alguien que está solamente preocupada por sus causas judiciales, etcétera, etcétera. Y la verdad, ¿qué mejor que negociar tu impunidad, esto en los términos de lo que narran a Cristina, que ejerciendo una persecución judicial sobre alguien que gestionó, como puede ser el caso de Vidal? Bueno, a mí me parece que respecto a todo eso hay algo ahí que incluso nosotros los periodistas no lo terminamos de mensurar porque ya lo naturalizamos por todo lo que ocurrió en los últimos años. Pero digo, lo pongo al revés, ninguno de los dirigentes políticos que está en el oficialismo o en la oposición podría bancarse, bueno, tal vez solo los que son del esquema de Cristina Kirchner, que lo vivieron más o menos con ella, ese nivel de asedio de los medios, de la opinión pública. Fíjate, uno, no sé, dice algo, alguna crítica, algo, y ya suenan todas las alertas. Eso a mí, por eso yo, viste, cuando se dice los empresarios, ¿qué piensan? Hay algo que decía también Yenud en el programa de Carlos Pagni, decía, mira, nosotros hablamos de Cristina, esto, lo otro, dice, y todos los machos alfa que tienen medio de comunicación, guita, fierros, estructura, etcétera, ¿dónde están? Digamos, yo imagino que aparte de un tono de misoginia muy fuerte, por decirte el kingmaker de la Argentina, Manieto, Paolo Roca, se quieren matar, decir, ¿cómo no podemos ganar esta mina? ¿No? Decir una cosa, ¿qué pasa? Y el otro día decía algo Asís con Novarecio, decía algo que, bueno, no lo vi diciendo hace mucho tiempo, es Cristina no es corrupta. Viste, es lo mismo que lo de Gildo, decía yo, decir algo a contramano de lo que dice toda la opinión pública. Dice, nadie que es corrupto pone a Axel Kicillof de gobernador de una provincia como Buenos Aires, decía Asís. Y me parecía buen argumento. Claro, me parecía un argumento medio inapelable en ese sentido. Dice, y que dijo algo así porque medio no fue despectivo, pero casi dice, toda esa banda de puristas, no sé qué dijo así. Pero digo, olvídense de la cuestión judicial, me parece que políticamente tiene que entender la oposición y los empresarios que no hay evidentemente manera de torcerle el brazo en los términos que esos sectores le quieren torcer el brazo a Cristina Kirchner. Y 15 años buscándole una offshore y la única que saltó fue la de Macri, digamos. Es como que es... Y queriendo que pague. Después uno puede pensar si Cristina es rígida ideológicamente o no, si tiene ideas en economía que caminan o que no caminan. Son muchas las cuestiones a discutir. Pero dentro de un margen en el que la certeza que tenés es que no va a pasar de la manera que el sistema, el círculo rojo quiere que pase, que Cristina se corra de la arena pública. Sí, y yo así como comparto tu observación sobre la estoicidad y la fortaleza de la principal figura política argentina, sí me parece que hay que hacer un llamamiento de alarma sobre la violencia creciente del campo político. Creo que Argentina todavía es medio un oasis en la región.
no tenemos sicarios matando presidentes, ni estamos encarcelando masivamente políticos, ni se viven desapariciones de diputados, como sí sucede en muchos otros países de la región, pero me parece que el discurso político está alcanzando un nivel de verborragia violenta que sería interesante que se empiece a ir cortando, ¿no? Sobre todo de cara a una elección. Hay ciertos exponentes que se pasan con su discurso y la arena política se mantiene calma, yo creo que por la tradición de golpes de Estado y porque sabemos lo que significa, pero no hay que joder. Nada, como reflexión me parecía que era importante no quedarse solamente con la cuestión judicial, porque lo de Cristina el otro día fue un alegato político, no fue un alegato jurídico. Entonces, circunscribirlo a una presentación judicial me parece insuficiente. Y esto otra vez, que nadie lo interprete como un elogio a Cristina Kirchner. Es un análisis político, sobre todo para los empresarios de la Argentina. Que es como, muchacho, se acabó la posibilidad de eliminar, ya se dieron cuenta, hay que convivir y que llegar a algún tipo de acuerdos.